Buenas tardes, querida Universidad de Girona. Saludo cordial a la comunidad académica de la universidad, así como al jurado que va a evaluar la presente sustentación oral del trabajo final de maestría. Mi nombre es Leonardo Henao Huasca, candidato a la maestría en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona. El presente tiene como título Perspectiva del Derecho a la Verdad según la Corte Interamericana de Derechos Humanos para eliminar el principio de la carga de la prueba. El presente trabajo entonces es una investigación respecto de las líneas cronológicas que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la relación que tiene que ver con el debido proceso, el derecho a la defensa y cómo estas líneas pretenden que se debe eliminar el principio de la carga probatoria. ¿Por qué? Porque el derecho a la verdad es un derecho que le asiste totalmente a las víctimas, a las partes en el proceso, ya sea un proceso civil, ya sea un proceso penal, entendiéndose también el civil, el familia, el proceso laboral, el proceso administrativo, en fin, dependiendo de cada uno de los estados. Si bien es cierto, las líneas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han manejado cronológicamente desde el año 1995 el derecho a la verdad, en la actualidad quiere resaltarse por encima de los principios y hasta el mismo derecho, a tener la misma balanza y la misma equivalencia que tenga un derecho principal o fundamental por su misma naturaleza, porque es un derecho y es un derecho fundamental. Y detrás de la actividad está pues el juez, y es precisamente quien debe dirimir el conflicto. El papel del juez, que en la actualidad no es solamente el que resuelve conflictos jurídicos, ni tampoco el que solamente aplica políticas públicas, sino el que tiene la obligación de velar por este principio que es un derecho, que es la verdad de las víctimas, y es buscar la verdad exhaustivamente a través de las técnicas que le imparten cada uno de los códigos y de las normas procesales, sustanciales, en cada una de las actuaciones hasta encontrar la verdad. Es un derecho que le pertenece a las víctimas, le pertenece a las partes, pero el juez no debe dejarse engañar, no debe dejarse enrolar por cada uno de sus argumentos o contraargumentos, sino que la función del Estado a través de la justicia es investigar, buscar la verdad de los conflictos jurídicos, no solamente resolverlos, y lo que lo que al juez le debe interesar es a quién le corresponde la verdad, sino encontrar la verdad y de esa manera proveer una providencia, dictar una sentencia que le ponga fin a un procedimiento o en cada una de las actuaciones o etapas del proceso. Entonces, el presente trabajo destaca la relevancia que tiene en la actualidad el tema de mayor polémica en la ciencia jurídica, que reconoce controversias desde los comienzos de su existencia, y es relacionado con el principio de la carga de la prueba, donde se encuentra comprometido el derecho a la defensa. En el entendido de que probar no es vacío ni de pura técnica, va de la mano de un sistema de cargas y obligaciones para todos los sujetos del proceso, las partes con sus deberes y el juez, al valorar la producción probatoria, son los protagonistas principales de este método. La metodología que se ha utilizado es la metodología de la dogmática jurídica. A través del método cualitativo resultó posible enfrentar una tesis de investigación jurídica con una de las mejores formas diseñadas por la humanidad para investigar, que permitió generar conocimiento sobre el derecho de defensa enfocado al derecho de la verdad según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tipo de método permitió que a partir de los planteamientos abiertos se llevara a cabo un proceso inductivo y recurrente, lo que significó ir de lo general a lo particular. Para la recolección de datos, las unidades de análisis empleadas fueron significados, procesos y conceptos. Entonces, el instrumento de recolección de los significados y procesos fueron extraídos de conceptos de la norma como fuente primaria y doctrina como fuente secundaria. Vale la pena resaltar que la fuente primaria es la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde el año 1995-1998, y cada uno de sus lineamientos emitidos en cada uno de los casos se encuentran Honduras y la mayoría de países latinoamericanos, donde se delimitaron y se delinearon cada uno de los derechos que le asisten a las víctimas, y precisamente era encontrar la verdad. Y detrás de esta verdad estaba la figura del administrador de justicia, que es el juez,
que en la mayoría de los casos omitía buscar la verdad por alguna protección, alguno de las fuerzas militares, en fin, por este flagelo de la corrupción que ha lastimado la cultura de nuestra cultura jurídica en Latinoamérica y pues también parte del mundo. También es de resaltar que también he tenido en cuenta la doctrina como fuente secundaria y resultado de la revisión literaria, detección, consulta, extracción y recopilación de autores como Osvaldo Gossaini, Jordi Ferrer, Jordi Nieva Fenol, Leandro Giannini, y el producto de la investigación es un artículo en una revista indexada, que es importante mencionar que el investigador es el propio instrumento. Gracias a este método se logró una profundidad de significados como también a una amplitud de la investigación que produjo riqueza interpretativa y una mejor contextualización del fenómeno investigado. La metodología partió de un trabajo colaborativo participativo con el docente director de tesis, el doctor Osvaldo Gossaini, de la Universidad UBA de Buenos Aires, Argentina, procesalista internacional y quien ha enmarcado el derecho a la verdad, el debido proceso entre los conceptos y las líneas del derecho transnacional. Y es ir a esas fuentes de jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como demás doctrinantes del mundo que desde un principio han planteado este deber y este derecho en la administración de justicia para cada una de las partes y las víctimas, mediante la presentación de contenidos, temas y problemáticas, favoreciendo así el proceso investigativo. Finalmente, el trabajo independiente facilitó la comprensión del contenido gracias a la elaboración del cronograma de tareas y la ejecución de los proyectos y guías que se propusieron por parte del director de tesis. El objeto de la investigación tiene como base el derecho de la defensa enfocado al derecho a la verdad según las reglas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues el derecho a la prueba visto desde la búsqueda de la verdad significa que es una obligación del Estado que ordena a los servidores públicos realizar su trabajo hasta alcanzar la verdad. En este punto se resaltó la función de la interpretación del juez de los medios de defensa utilizados por las partes. La tesis a demostrar es precisamente que el derecho a la verdad no es un capítulo del derecho probatorio, sino es una obligación del Estado que le impone a todos los funcionarios el deber de investigar hasta alcanzar la verdad. Un objetivo central es comprender que el derecho a la verdad tampoco es una garantía del debido proceso, pues si este fuera así, quedaría alterado el principio que hace pleno el resultado de la sentencia acorde con el trajinar probatorio del que afirma o el que niega con versiones diferentes. El principio de la carga probatoria se debe eliminar, pues el proceso está llamado a excluir esa faceta de lucha pura entre partes. Así, la carga de la prueba debe dar un paso al nuevo deber de probar a cargo de sujetos solidarios. Ya no se trata de luchar, sino se trata de cooperar en busca de un resultado justo. La verdad tiene que ser el resultado de la cooperación en el marco de un litigio, donde todos los sujetos, es decir, el juez y las partes, estén enrolados en dicho deber de solidaridad y el acompañamiento con la tutela judicial efectiva. En el área de trabajo, los temas que se tocaron desde un punto central y hasta su análisis respectivo fueron el derecho a la verdad, el origen del derecho a la verdad, los modelos de los jueces, sus poderes probatorios y el proceso judicial, del ejercicio del derecho de la prueba para probar la verdad, la eliminación del principio de la carga de la prueba y finalmente la relación que existe entre motivación, estándares de prueba y debido proceso según los lineamientos que ha fijado las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La investigación entonces es un sistema normativo, el ejercicio del derecho para la regulación de comportamientos y para la resolución de conflictos. El derecho de defensa enfocado a la búsqueda de la verdad es un tipo de investigación teórico-jurídico o simplemente dogmático que también analiza las fuentes doctrinales de alta calidad. Esto con base en lo expuesto por Elías Díaz en su curso de Filosofía del Derecho Barcelona-Madrid, 1998. Específicamente, el derecho a la verdad es el derecho que tienen cada una de las partes y las víctimas dentro del conflicto jurídico. Y al juez solamente le debe interesar buscar la verdad, no le debe interesar cuál de las partes deba ganar y no tiene que mirar a ningún otro postulado. Cierto que es
que el derecho a la verdad le asiste en cada una de las etapas del proceso para que en una sentencia que ponga fin al mismo o en cada una de las etapas preliminares a la sentencia, la verdad sea el resultado de la debida administración de justicia. Como conclusiones, entonces tenemos que el derecho a la verdad es un derecho que le asiste a cada una de las partes y es la obligación que tiene el Estado de investigar hasta encontrarla. El Sistema Internacional de Derechos Humanos explica que el derecho a la verdad surge como respuesta final a la falta de esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional de los derechos humanos por parte de los Estados, así como también, a manera de resumen, la verdad, los 10 minutos son muy escasos, pero la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas han sido el estandarte que lucen los afectados por las claras violaciones masivas de los derechos humanos, criterio razonable y prudente que se delineó como una obligación internacional para que los estados adoptaran medidas jurídicas y políticas necesarias para adecuar sus legislaciones, instituciones y procesos internos en la búsqueda de consolidar una garantía efectiva para el acceso a la justicia. Y finalmente, podemos decir que el derecho a la verdad, el deber de investigar, la regla de cooperación y la solidaridad, los estándares presuntos y probables de responsabilidad, entre otros, son los elementos que promueven la eficacia jurisdiccional para estos fines. Le deseo a toda la comunidad académica de la Universidad de Girona, a sus profesores y al jurado un venturoso y un próspero año 2020. Muchísimas gracias.